¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Esta sería la 64ª clase para los alumnos del primer semestre en la materia de Química 1. Espero se encuentren bastante bien. La clase de hoy, otra vez vamos a estar repasando las nomenclaturas. Perdón, vamos a estar repasando todo lo del examen, pero no hemos visto las nomenclaturas. Es el tema que nos toca hoy. Recuerden, bueno, ¿para qué dar tantos avisos de introducción? Igual tenemos que ver lo mismo, ¿no? Vamos a hacer dos de cada uno de los ejemplos que van a venir en el examen. Y de esos dos de cada uno voy a poner primero un compuesto y le vamos a dar el nombre en las tres nomenclaturas y luego un nombre y vamos a formar el compuesto, o sea, la fórmula, y vamos a sacar las dos nomenclaturas que hacen falta, ¿sale? Pero para esto quiero ir en orden. Por ejemplo, los óxidos, en orden como se los di. Óxidos no metálicos. Óxidos no metálicos o también conocidos como óxidos ácidos. Como ustedes recordarán, los óxidos no metálicos u óxidos ácidos son aquellos que se combinan de un no metal o tienen un no metal más oxígeno. En este caso puede ser cualquier no metal y se tiene que combinar con el oxígeno. Dado este orden, este tiene que ser positivo y este tiene que ser negativo. El oxígeno siempre da negativo, o sea, el oxígeno en este caso, voy a formarlo también, es menos, bueno, vamos a ponerlo con otro color porque ese es el título. Oxígeno menos 2. Y nosotros lo vamos a combinar o lo tenemos que combinar con un no metal. Ahora, ¿cuál no metal podemos usar? Pues podemos usar el fósforo, el carbono, el nitrógeno y un largo etcétera. Pero quiero utilizar uno que no haya utilizado comúnmente. Por ejemplo, voy a utilizar de hecho, el yodo, raro, pero el yodo casi no lo utilizaba. El yodo. Hay dos, ¿dónde está? Yodo. El yodo tiene cuatro estados de oxidación, uno, 3, 5 y 7, y todos estos pueden ser cationes. Recuerden que en la tabla de aniones perdón, en la tabla de números de oxidación, el yodo tiene uno, 3, 5 y 7 en ese orden. El más común o el número de oxidación fundamental es el más uno, que es el que podemos utilizar, pero realmente nosotros podemos utilizar el que queramos, ¿sale? Dado este ejemplo que supuestamente bueno, lo que les intento explicar es como los más comunes, vamos a usar el más común que sería el uno. Entonces, este compuesto te quedaría de la siguiente forma, como, ay Dios, y 2O, de esta forma. Este compuesto, por supuesto, tiene sus tres nomenclaturas. Nomenclatura tradicional o clásica, por ejemplo. ¿Cómo sería la nomenclatura tradicional o clásica de este? Este sería un anhídrido. ¿Anhídrido qué? Yódico, yodoso, periódico, exactamente. Tenemos que utilizar el perico. Sería hipoyodoso, porque estamos usando el número de oxidación más pequeño y cuando tenemos cuatro estados de oxidación se utiliza hipo-hiper, ¿sale? Y listo. Siguiente número, perdón, siguiente nomenclatura que sería el stock, te quedaría como óxido de, recuerden que aquí utilizamos el nombre convencional o le dicen nombre genérico, en este caso todos los compuestos que tengan oxígeno son un óxido, cuando tengamos dos elementos. De hecho, hasta en los de tres elementos, si ustedes recuerdan, utilizamos el prefijo oxo, entonces técnicamente también. Óxido, la palabra de y el nombre del no metal. Óxido de yodo. Número de oxidación del no metal en romano y entre paréntesis. ¿Se dan cuenta? O por ejemplo he visto en algunas literaturas que en ocasiones, bueno, en especial literatura que no es exactamente del ámbito de la química, sino que simplemente utilizan los términos de la química para expresar lo que tenga que ver, por ejemplo, en microbiología, en biología, y ellos, cuando hablan específicamente de compuestos químicos, ellos utilizan mucho la nomenclatura tradicional, pero utilizan, de hecho esa nomenclatura tradicional de una forma, pues podría decirse hasta cierto punto incorrecta, porque ellos se basan en el hecho de que se supone que ya debes de conocer eso. Bueno, entonces no es incorrecto, simplemente ellos entienden que ustedes ya manejan todos estos términos. Entonces, por eso es que a veces como que ponen los nombres como más comunes que tienen esos compuestos, sin importar la nomenclatura que procedan. Simplemente es como la nomenclatura más común. Por ejemplo, a los ácidos hidruros ácidos siempre se nombran como ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico, etcétera.
Y casi nunca ven ustedes en una literatura convencional, a menos que sea del ámbito de la química, las otras nomenclaturas. ¿Sale? Nomenclatura sistemática. Como aquí tenemos un 1, entonces sería, y ni siquiera tengo el color adecuado, sería monóxido de diyodo. Monóxido de diyodo. ¿Sí? Siguiente nomenclatura. Bueno, ya siguiente compuesto, que sería lo correcto. Siguiente compuesto. Para esto yo voy a darle un nombre, pero primero tengo que escoger uno de los compuestos que tenemos aquí. Quiero utilizar uno que no haya usado tan... Bueno, es que ya he usado todos, si se dan cuenta. Entonces no es tan fácil simplemente decir, vamos a usar el astato, por ejemplo. Que técnicamente, bueno, vamos a usar el astato. El astato es AT. El astato tiene 1 y 5 de números de oxidación. Fíjense, bastante curiosos los números de oxidación que tiene el astato. Ahora, algo importante es que el astato, sus números de oxidación son positivos y negativos. En este caso lo estoy considerando como si fuera un catión. Ahora, más 5, 1 y 5. El astato lo voy a combinar con el oxígeno que tiene menos 2, ya sabemos. En este caso ya usé el más chico, ahora voy a usar el más grande. Pero antes de eso, recuerden que les dije que iba a formar el nombre. Entonces, digamos, ya no nombré primero. Bueno, vamos a seguir en la tradicional para esto. Porque es como que la que más se les confunda en especial. Que sea el. ¿Dónde está el azul? Aquí. Anhídrido. Anhídrido astático. ¿Ok? Ahora, ¿qué tenemos que formar? Pues nosotros tenemos que formar, primero saber qué nomenclatura es, que ya les he dicho, es tradicional o clásica. ¿Qué más tenemos que formar? Tenemos que hacer la fórmula y por supuesto también tenemos que formar las otras dos nomenclaturas que me hacen falta. De hecho, no lo hubiera borrado, pero bueno, de igual forma se pueden regresar. Recuerden que es el astato más 1 y más 5. Recuerden que les había mencionado que pueden adelantar el video hasta la parte donde se supone que ya debe estar el resultado y a ustedes ya se les puede hacer más fácil. Pueden decir, si me quedó bien, no me quedó bien, me regreso. Esta es la fórmula. Entonces, ¿cómo quedaría? Recuerden que tenemos 1 y 5 y estoy usando el sufijo, o sea, terminación ico. Significa que está usando el más grande, por lo tanto sería este y este. ¿Ok? ¿Cómo te quedaría el compuesto? Pues el compuesto te queda como AT 2 o 5. ¿Sale? Según esto. Ahora, nomenclatura stock. La nomenclatura stock sería que óxido de astato, número de oxidación en romano y entre paréntesis del astato, 5. ¿Sale? Recuerden que para eso son las reglas. Sistemática. Tengo que nombrar primero el 5, luego el oxígeno, luego el 2 y luego el astato. Sería penta, óxido, de, voy a escribir abajo, diastato. Y listo. Ya tenemos ejemplos de óxidos no metálicos u óxidos ácidos en estos. ¿Sale? Vamos a ver el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo son los hidruros ácidos. Los hidruros ácidos, si se dan cuenta, son como los más, ¿cómo decirlo? No complicados, pero sí podemos considerar que son, yo creo que personalmente siento que son los más fáciles por el hecho de la terminación hídrico y además porque limitamos la posibilidad de cuáles se pueden formar por el hecho de que les había enseñado en una tabla, perdón, que solamente puede ser con cloro, con yodo, con bromo y con flúor, todos estos con número de oxidación -1. Y por ejemplo el selenio, el bromo no, el telurio, perdón, y el azufre, y todos estos con número de oxidación -2, ¿sale? Entonces no hay pierde. Tú tienes que, si es un hidruro ácido, es hidrógeno con uno de estos, y específicamente es hidrógeno más el no metal. Y el no metal, pues solamente tenemos estos como ejemplos. Entonces aquí el hidrógeno es el positivo con +1, y el no metal, pues alguno de estos que es -1 y -2. Por ejemplo, vamos a hacer el primero que sería con fórmula. Yo les escribo la fórmula. Vamos a hacer diferente. Vamos a anotar el telurio. Creo que, bueno, este obviamente ya hice todos los ejemplos posibles porque pues no hay más. Sería hidrógeno con +1
con el telurio. Yo mismo dije, ya lo estaba regando. Este pasa para acá y este se cruza para acá. Por lo tanto, la fórmula te queda como H2, dejen borrar ese, 2T. Ahora, nomenclaturas. Nomenclatura tradicional o clásica sería, ¿dónde está? Aquí. ¿Sería qué? Ácido, con el nombre del no metal con la terminación hídrico. Ácido telurhídrico. Telurhídrico. ¿Sí? Siguiente nomenclatura. Nomenclatura stock. La nomenclatura stock sería ¿qué? Tienes que nombrar primero el no metal con la terminación uro, seguido de hidrógeno. Teluro de hidrógeno. Ah, me faltó, ahorita que recuerdo, antes de que se me olvide, me faltó mencionarles un anión poliatómico que es el CN. Ay, antes de que se me vaya a olvidar. CN, iba aquí. CN. Ajá, o sea, se combina hidrógeno con el CN y este tiene también -1. El CN se le llama anión, bueno, anión, perdón, cianuro. ¿Sí? Entonces sería ácido cianhídrico, por ejemplo, o cianuro de hidrógeno, cualquiera de los dos. Continúo. Esa es la stock sistemática. La sistemática, recuerden que es lo mismo, lo mismo que el stock, la diferencia es que tengo que mencionar que hay dos hidrógenos, en este caso sí hay, de el hidrógeno. Entonces, perdón, tengo que mencionar que hay dos hidrógenos, sería teluro de dihidrógeno. Ay Dios, dihidrógeno, ¿sale? Y listo, ya terminé esta parte. Ahora, ¿qué pasa si yo les doy ahora un nombre? Por ejemplo, pero que no sea tradicional, porque ya sería más obvio. En realidad con este es extremadamente obvio, pero pues igual, ¿no? Tenemos que ponerlo. Digamos, fluoruro de hidrógeno. Fluoruro de hidrógeno. Ajá. ¿Qué nomenclatura sería esta? En realidad no es muy curioso, pero puede ser la stock o la sistemática. Aquí puede ser perdón, puede ser, sí, la stock o sistemática. Stock o sistemática. ¿Por qué? Porque recuerden que esta es exactamente igual, porque como tiene número de oxidación 1, la fórmula te queda de esta forma, como HF. Entonces, como aquí también hay un 1, no tienes que poner de dihidrógeno. Por lo tanto, queda stock y sistemática nada más de esa forma. Pero en la nomenclatura tradicional, obviamente, es la que sí cambia, o clásica. Recuerden que sería ácido, seguido del no metal con la terminación hídrico. Ácido fluorhídrico, ¿sale? Y listo, ya terminamos los hidruros. Ah, no, todavía no es cierto, nos faltan dos hidruros. Recuerden que de hidruros tenemos tres tipos. Hidruros básicos e hidruros metálicos. Que los hidruros metálicos técnicamente también son básicos, pero eso es otra historia. Así es como los he clasificado para ustedes. No todos, ¿eh? Pero pues bueno, vamos a continuar. Digamos hidruros básicos. Ay Dios. Hidruros básicos. Ahora, los hidruros básicos es prácticamente lo mismo, la única diferencia se encuentra, digamos, en el hecho de que es al revés el hidrógeno, es el no metal más hidrógeno. En este caso el hidrógeno lo consideramos como un número negativo. Como esa es la mayor diferencia, digamos, por así decirlo. Pero de ahí en general todo lo demás es lo mismo. ¿Qué es? Bueno, el no metal tiene que ser, por ejemplo, nitrógeno, tiene que ser silicio. El silicio técnicamente es un metaloide que se comporta como un no metal y un metal. El antimonio, oxígeno, fósforo. Ese no es el fósforo. Esperen.
Lo puse como si fuera, es flúor, fósforo, con razón se me hizo raro. Fósforo, arsénico, boro y carbono. Estos son los que podemos, que sean no metales, porque hay algunos otros que son metales y se les considera hidruros básicos. Por ejemplo, los que se combinan con este metal, ¿cómo se llama? Los que se combinan con el bismuto, se me olvida el nombre de ese elemento, el bismuto. Eso también es un metal, pero en este caso es un hidruro básico. Pero bueno, es un bismuto al final de cuentas, un metal. Entonces entra en categoría de hidruros metálicos. Ahora, ¿cómo se nombrarían estos compuestos? Primero, ya saben, fórmula. No metal con alguno de estos. Uno no tan usual. El boro, porque ese es como poco utilizado. El boro entonces sería el no metal, que sería el boro. En este caso el boro es el número de oxidación, perdón, el número que tiene sería más 3. Es el número de oxidación más común y de hecho el único que tiene. Y se puede considerar como más y menos, ¿ok? Pero en este caso sería más 3. Y con el hidrógeno que tiene menos 1. Entonces obviamente la fórmula se cruza y pues te queda como boro H3 de esta forma. Ahora, recuerden en la nomenclatura tradicional. La nomenclatura tradicional sería hidruro de, no es cierto, recuerden que es borano. También he visto que le dicen borina, pero digamos borano. El nombre de estos elementos deben de recordar que es memorizando. En realidad no tienen una regla como tal. Es el nombre que le he dado a las personas a través de la historia. Es como el agua. El agua sería combinación de hidrógeno con oxígeno. Es un hidruro básico. Bueno, es neutro, pero se considera hidruro básico. Y pues le decimos agua. Entonces ese es el nombre tradicional, agua. Stock. Este sí tiene reglas. Nombramos el hidruro. Recuerden que todas las nomenclaturas empezamos a nombrar al revés de como leemos nosotros en español. Sería hidruro de boro. Número de oxidación en romano y entre paréntesis, 3. Y listo. Siguiente nomenclatura sistemática. Sería tridruro de boro. Número de oxidación ya no se pone, nada más tridruro de boro. ¿Sale? Y listo, ya terminamos. Vamos a hacer ahora un nombre con alguno de estos. Por ejemplo, pues que ya he usado todos realmente. Pero vamos a usar, digamos, el arsénico. El arsénico sería... No, no voy a usar el nombre tradicional porque recuerden que ese es más como de memorización. Digamos con el arsénico, que sería tridruro de arsénico. Obviamente ustedes se dan cuenta qué nomenclatura es por el tri. Es nomenclatura sistemática. ¿Ok? Entonces ya sabemos que es nomenclatura sistemática. ¿Cuál sería su fórmula? Ah, pues nosotros sabemos que es con arsénico y combinas con el hidrógeno porque es la estructura que nosotros tenemos. ¿Cuál sería el número de oxidación de aquí abajo? El número de átomos de hidrógeno, pues un 3. ¿Por qué? Por este 3 que tenemos aquí, tri. Y listo, ya teníamos nuestra fórmula. Nomenclatura stock sería hidruro de boro. Número de oxidación en este caso sería de boro, de arsénico, perdón. Arsénico. 1, 2, 3. Prácticamente igual que el otro. Y el único que me faltaría sería la tradicional o clásica. En la nomenclatura tradicional o clásica recuerden que no hay una regla. En este se llama arsano. Así es como le nombran al arsénico. ¿Sale? Bueno, a este hidruro básico. Y listo, ya terminamos los hidruros básicos. La siguiente nomenclatura que yo les enseñé eran los óxidos metálicos. Óxidos metálicos. Y pues como el nombre lo dice, es la combinación de un metal más oxígeno. Y en este pues no hay pierde. Por ejemplo, otra cosa importante, esto habla mucho de minerales y los minerales tienen nombres comunes que les ha dado las personas a través de la historia.
Por eso es importante la nomenclatura, para poder identificar específicamente cuál es ese compuesto que acaban de descubrir, por ejemplo. Entonces, esa es la importancia que tiene la nomenclatura. Por ejemplo, digamos que yo en esta nomenclatura, de hecho les enseñé un compuesto al inicio de cuando les estaba explicando nomenclatura, pero ahorita no es importante. Ahorita vamos a usar uno que se me ocurrió, de hecho que les mencioné, que es el bismuto. El bismuto tiene dos números de oxidación, más 3 y 5. El número de oxidación más importante, digamos, es el 3. Y en esto se combina con el oxígeno. Se cruzan y nosotros obtenemos el Pi2O3. ¿Sale? Ahora, nomenclaturas. Tradicional o clásica. Sería óxido de bismuto. Número de oxidación en romano entre paréntesis, 1, 2, 3. ¿Sale? Ah, caray. Óxido de sería, perdón, pensé que estaba haciendo la stock. Óxido, óxido bismútico. Ujú. En la hora sí en la stock, déjenlo pongo completo. Sería óxido de bismuto. Número de oxidación en romano y entre paréntesis, 3. Óxido de bismuto, 3. Ahora, nomenclatura sistemática. Aquí sería tri, porque tenemos un trióxido de bismuto, trióxido de dibismuto. ¿Sale? Y listo. Ya terminamos esta parte. Ahora, ¿quién seguiría? Pues como les había dicho, ahora un nombre para poder identificar cuál elemento es el que estoy utilizando. Por ejemplo, digamos, lo voy a poner en la nomenclatura sistemática. No, creo que ya le toca la stock. Bueno, vamos a poner ya la stock. La stock sería óxido de circonio 4. Ujú. Ahora, ¿cuál es este nombre o de dónde sería, qué nomenclatura es esta? Ay, se me trabó muy feo, perdón. ¿Qué nomenclatura sería esta? Como estamos utilizando el romano y entre paréntesis, ya saben ustedes que eso implica que es la nomenclatura stock. Y ya les había dicho, por supuesto. Pero podemos formar el compuesto, que es ZR, si ustedes buscan en su tabla periódica, y oxígeno. ¿Cuál es el número de oxidación que estoy usando aquí? Fíjense que dice 4, significa que es el número de oxidación del circonio. Y pues el oxígeno tiene 2. Este compuesto te queda como ZrO2. Ah, caray, ¿por qué? Porque recuerden que ZR2 o 4 se reduce a ZrO2. ¿Sale? Nomenclatura tradicional. ¿Cómo sería? Este compuesto sería óxido circónico, porque es el número de oxidación circónico. Es el número de oxidación más grande, que sería el 4, por eso. Y en la nomenclatura sistemática, voy a ponerla hasta acá abajo porque ya no cabe. La nomenclatura sistemática, aquí todo choquito, sería dióxido de circonio. ¿Listo? Y ya terminamos esta parte de nomenclatura. ¿Sale? Alcanzamos a hacer uno más, que son los hidruros metálicos, y ya dejo los últimos 4 para la siguiente clase. Estos serían los hidruros metálicos. Y ustedes recordarán que los hidruros metálicos son aquellos elementos que tienen combinación de ¿qué? Fíjense. Sería de un metal más oxígeno y nada más hidrógeno. Y si se dan cuenta,
Es la misma estructura que los hidruros básicos, por eso es que también a los hidruros metálicos les conocen como hidruros básicos, por las propiedades que tienen en realidad. Ahora, vamos a poner un ejemplo. Digamos un metal, voy a utilizar un metal diferente al que haya usado ahorita. Por ejemplo, el oro. Nunca he hecho uno, creo que nunca les había puesto uno con oro. AU. Y este se tiene que combinar con el hidrógeno. Recuerden que el hidrógeno tiene un número de oxidación -1. El oro tiene un número de oxidación de 1 y 3. En este caso voy a usar el más chiquito porque es el fundamental. Entonces este queda como AuH. Nada más de esta forma. Ahora, ¿cómo se nombra este compuesto? Este compuesto nosotros sabemos que en la tradicional sería igual. De hecho se nombra igual como hidruro. Pero el oro se nombra con la terminación oso e ico, dependiendo del estado de oxidación. En este caso, el estado de oxidación es el menor, se pone el sufijo oso. Pero el oro no se pone oroso, se pone ay Dios, auroso. Por el hecho del nombre cambia al latín, es aurum. Entonces, cuando tienes oro es áurico u auroso. ¿Sale? Siguiente, nomenclatura. Ay Dios. Nomenclatura stock. Sería hidruro de oro, número de oxidación en romano y entre paréntesis 1. ¿Sale? Les digo que a veces en algunas nomenclaturas como que sobreentiende. ¿Por qué? Porque el número de oxidación no es otro. Es por ejemplo el calcio. El calcio solo tiene número de oxidación más 2, por eso no hay pierde. Pero pues ya veremos, ¿no? Sistemática sería otra vez hidruro de oro. Les recuerdo que en la nomenclatura de hidruros no se pone el prefijo mono, por eso solamente lo puse como hidruro. ¿Sale? Ahora, vamos a poner un nombre, o voy a poner un nombre de alguno de los elementos que no haya utilizado. Uno, paladio. Digamos, ahora me voy a regresar a la tradicional. Hidruro paládico, ¿sale? Ahora, ¿cuál sería el número de oxidación que estoy utilizando en este caso? El paladio tiene únicamente dos estados de oxidación, que es el 2 y el 4. Entonces, vamos a hacer primero la fórmula. Recuerden que primero es el metal, Pb. Se va a combinar con hidrógeno, obviamente, por eso hidruro y paladio, de paládico. Y el número de oxidación que tiene es 2 y 4. Estamos usando el sufijo o la terminación ico. Por lo tanto, este es nomenclatura tradicional. Stock. Perdón, me faltó poner el compuesto. Como es ico, significa que estoy usando el más grande. Te queda como PdH4. ¿Se puede reducir? No, porque no hay número aquí. Por lo tanto, no se reduce y te quedas solamente de esta forma. Nomenclatura stock. En la nomenclatura stock, perdón, sería hidruro, bueno, lo dejo en negro, de paladio, número de oxidación en romano y entre paréntesis, 4. Y en la sistemática sería que, ahora sí lo voy a poner en azul, tetrahidruro de paladio. Y listo, ya terminamos. ¿Sale? Y eso es todo. Si se dan cuenta, mmm, realmente esto es bastante sencillo. Únicamente ustedes deben de recordar cómo es que son las reglas de la nomenclatura. Y eso es absolutamente todo. ¿Sale? Bueno, jóvenes, espero que estén muy bien, descansen mucho y nos vemos mañana.